Dios me los bendiga, bienvenidos todos, muy buenas tardes, Dios los siga bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Bienvenido a estas enseñanzas que damos a través de estos medios de YouTube. Estamos felices y contentos de poder servirles y estamos otro aquí, domingo más, dando este tema de esta serie Preparado para los últimos tiempos. Saludos especiales a todos los que siempre nos escuchan, a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos de la iglesia, nuestros amigos. Saludos, besos y abrazos, pastora. Dios nos bendiga a todos, a todas, el Señor los guarde y bueno, sigan tomando en serio esta serie para que estemos realmente preparados para estos tiempos. Ok. Vamos a hablar en este Preparado para los últimos tiempos, un tema que habla de la parábola de los talentos y refleja que debemos ser, el mensaje de ahí es que debemos ser fieles mayordomos. Y vamos a comenzar leyendo en Mateo capítulo 25, verso 14, vamos a leer uno por uno y vamos a ir explicando todos los secretos que Dios nos da a través de esta parábola. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mire, el reino de los cielos es como Dios está haciendo una comparación. Entonces dice, el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos le entregó unos bienes a unas personas. El reino de Dios se basa, se establece a través de las personas. Nos está revelando que Dios nos encargó de mostrar, de manifestar y de establecer el reino de Dios. Recuérdense la oración del Padre nuestro que está en los cielos, santificado, y luego viene y dice, y venga tu reino. Bueno, ese reino, esa verdad, todo lo vamos a manifestar nosotros, porque dice que un hombre yéndose lejos le encargó, le dio sus bienes a otra persona. Entonces, esto quiere decir que nosotros somos las personas que Dios escoge y nos da una responsabilidad, una mayordomía para poder expandir ese reino. Quiere decir que Dios nos da, ya lo vamos a leer, herramientas, y dice talentos, habilidades, dones. Habla de talento, pero lo podemos generalizar en muchas cosas, donde Dios nos da todas esas capacidades para nosotros poder manifestar y expandir su reino. Eso quiere decir que todos tenemos responsabilidad, pero también quiere decir que no todos tienen la misma responsabilidad, porque lo vamos a ver más adelante, que a uno se le dio 5, a uno se le dio 2, a uno se le dio 1. Quiere decir que la responsabilidad de un pastor no es la misma que de un ujier, de un adorador, pero todos somos un cuerpo. O sea, lo importante que Pablo lo describe en Corintios, dice que todos, él describe el reino como un cuerpo. O sea, en un cuerpo nadie puede decir que el dedo es más importante que el ojo o que el oído es más importante que la boca. Todos somos importantes porque todos cumplimos una función. Pero lo importante de esto es que ya tenemos esa función y Dios nos llama para cumplir esa función. Y eso es lo importante de todo esto, que debemos cumplir esa responsabilidad que Dios nos da. Ahora, como mayordomo y encargado, vamos a analizar algunas cosas de lo que estamos leyendo ahorita, y vamos a volver a leer Mateo 25, 14, y mira lo que dice al final del versículo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahí está, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí nos está dando una revelación, nos está mostrando, nos está aclarando. Cuando dice le entregó sus bienes, no solamente las personas piensan que es la parte económica o que solamente es tú servir en la iglesia como un pastor, como un diácono o adorador. También ahí podemos ver que Dios nos entrega responsabilidad, y vamos a ver que también ser esposos, ser hijo, tener un padre, tener hijos, estar casado, estar soltero, todo eso lo estableció Dios, y también es una responsabilidad que Dios nos da. Entonces fíjense, por ejemplo,
Dios estableció, ¿quién formó la familia? Así como Dios estableció la iglesia, también Dios estableció la familia. Entonces, Dios formó la familia. ¿Cómo la formó? Bueno, Él creó, dijo que se casaran un hombre y una mujer para traer hijos. Ese hombre y esa mujer, antes de tener hijos, son esposos. Después de tener hijos, siguen siendo esposos, pero son padres. Después esos hijos van a tener unos padres y cada uno tiene una responsabilidad uno con otro y una función. Ahora, fíjense que también en esto tenemos que ser buenos mayordomos. Mira lo que dice, o sea, que la responsabilidad de nosotros no solamente, el pastor es responsable, también nosotros somos responsables en nuestros hogares, en nuestras casas, de lo que Dios nos da, de lo que Dios nos entrega. Cualquier cosa que Dios te entrega ya es una responsabilidad. Y mira lo que dice 1 Timoteo, capítulo 5, versos 4 y 8. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Fíjense que está diciendo que si una viuda tiene hijos o nietos, está diciendo no la pueden descuidar, ustedes la tienen que ayudar. Fíjense que ya está hablando de mayordomía, de responsabilidad. Y el 8, el verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, si tú no ayudas a los tuyos, eres peor que un incrédulo, y un crédulo, o sea, una persona que no cree, y has negado tu fe. Entonces fíjense que uno puede ser pastor, diácono, puede hacer cualquier cosa, pero si es irresponsable en su casa, no está cumpliendo la función que está cumpliendo. Si eres esposo, tienes que cumplir tu función como esposo con tu esposa y como padre con tus hijos. Entonces, ahora vamos a leer 1 Timoteo 5:14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, fíjense, el apóstol Pablo está diciendo, las viudas jóvenes que se casen, no está diciendo que monten una iglesia o que vayan a adorar la iglesia, no, que se congreguen, pero que se casen. Quiere decir que Dios le está diciendo, si tú eres una buena madre, un buen padre, un buen hijo, en tu hogar, no importa que tú no tengas un ministerio, tú estás agradando a Dios. O sea, nuestro primer ministerio es la casa, es lo que hacemos en la casa, cómo tratamos a las personas, porque ya vamos a ver que hay una palabra aquí, dice, que vino este señor, este amo, dejó a unos siervos y se fue lejos, y vamos a ver que ese que se fue lejos luego volvió y pidió que rindieran cuentas a las personas. Eso quiere decir que tú no puedes tratar a las personas como tú quieres en tu hogar, en tu casa, en tu oficina, porque siempre le tenemos que rendir cuenta a Dios. Entonces eso también quiere decir que un padre tiene que ser su función de proveedor, de administrador, tiene que ser una persona que sepa ahorrar, que sepa proveer, que sepa ayudar, que no se haga el loco con los gastos del hogar. Igual la mujer, no pueden descuidar a los hijos. Bueno, todo lo que nosotros sabemos. Entonces, ahora, Dios siempre, esto no está en la enseñanza, pero Dios siempre nos da oportunidades. Usted dirá, es que yo cometí muchos errores, yo maltraté a mi esposa. Usted dirá, yo maltraté a mi esposa, a mi hijo. No importa, Dios da oportunidades. Cuando nosotros le pedimos perdón de corazón y Dios nos perdona, quiere decir que ya esos errores fueron perdonados y nosotros deberíamos buscar restaurar nuestra relación, pedir perdón, buscar restaurar la familia, si se puede. Porque muchas personas lamentablemente han perdido sus hogares por errores, por tentaciones, porque no eran cristianos, porque fueron engañados por el enemigo. El enemigo los tentó y cayeron en esa tentación. Y luego no supieron cómo salir de esa tentación y luego la pareja lo descubre, se hiere, se separa, pero todo eso lo puede restaurar Dios. Y ojo, lo restaura Dios también
si las personas se perdonan. Así que yo los animo a pedirle perdón a Dios y restaurar los hogares. Ok, seguimos, versículo 15. Okay. Si quieres empieza desde el 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces, fíjense, quiere decir que Dios, porque aquí está hablando del reino de los cielos, está dando un ejemplo, aquí está hablando de Dios y de su pueblo y de su iglesia. Quiere decir que Dios llama a las personas, pero no todos tienen la misma capacidad. Eso quiere decir que si una persona es pastor y tú eres pastor y él tiene más ovejitas que tú, o una persona adora y tiene más seguidores o tiene más unción, no tienes que envidiarlo, no tienes que sentirte mal, porque Dios le dio mayor capacidad a esa persona. Lo que tenemos que hacer es imitar las cosas buenas y no sentir envidia. Y lo otro que está diciendo aquí, que cada uno es único para Dios. Dios le da a cada uno su talento, su forma de ser. No podemos copiar. Yo no puedo predicar como predica Gigi Ávila, o como predica Cash Luna, o como predica otra persona. Yo tengo que ser como yo soy y fluir como Dios me hizo a mí. Entonces, muchos quieren copiar y caen en el fracaso, porque ahí lo dice, a uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. Somos distintos, pero todos servimos a Dios. Y si tú eres fiel con lo poquito que te da Dios, tú vas a fluir con eso y vas a ser honrado como al que Dios le dio 10 talentos. Así que debemos aprender a imitar las cosas buenas, pero sin sentir envidia ni complejos. Ahora, también dice que se fue lejos. Dice que dio los bienes y se fue lejos. Esta palabrita, se fue lejos, encierra muchas cosas donde muchas personas cometen muchos errores. Y vamos a entender por qué dice que le dio bienes y talento y todo eso y se fue lejos. Primero, quiere decir que Dios nos da responsabilidades, pero queda de nosotros cumplir, hacer bien, aunque Él no nos diga nada o supuestamente Él no nos esté viendo, porque dice que se fue lejos. Pero se fue lejos y sabemos que Dios ve todo. Entonces quiere decir que Dios nos da herramientas, Dios nos da responsabilidades, Dios nos da su palabra, nos da una conciencia, nos da experiencia, nos da herramientas para nosotros poder servir a Él, depender de Él, buscarlo a Él para poder hacer su obra, porque dependemos de Él. Eso es como que una persona le diga, ok, te voy a dar las herramientas, te voy a dar el dinero, te voy a dar los materiales, ve y construye esa casa. Y la persona sabe construir la casa. Y esta persona le da todo, pero la persona la construye mal o la construye de mala gana. Entonces, esa persona va a tener que rendirle cuenta al que le dio el dinero y el que le dio el dinero le va a decir, pero es que tú sabías hacer esa casa. Yo te di todo, yo te enseñé. Y te estoy dando las herramientas para que tú construyas esa y la construyes mal. Eso es lo parecido al talento. Dios nos da todo para nosotros hacer su obra, pero no tenemos que hacer las cosas mal. A Dios le gusta la excelencia. Entonces, ahora, como dice que se fue lejos, aunque supuestamente no esté ahí, tú no lo ves, sabemos que Dios está ahí. Al final Él va a pedir cuenta. Aunque tú no lo ves, cuando estás haciendo algo, Dios siempre va a estar ahí. Así que ahí cometemos muchos errores, porque luego, conociendo que Dios nos va a pedir cuenta, la persona se empieza a portar mal, empieza a maltratar al esposo, a la esposa, o el hijo al papá, o el pastor a la ovejita, o la ovejita al pastor, o X, o una persona con un ministerio empieza a maltratar a otros dentro de la iglesia. Entonces, eso que se fue lejos, tenemos que tener mucho cuidado, porque siempre Dios nos va a pedir cuenta. Entonces, entonces quiere decir, ok, entonces, ahora, por eso yo siempre le digo a las personas
que es mejor que conozca a ese Dios misericordioso, a ese Dios que es amigo, que es compañero, que está ahí contigo. Ese es el Dios que yo conozco. ¿Por qué es el Dios que yo conozco? Porque lo amo, le soy sincero, no ando haciendo locura porque dice que se fue lejos. O sea, como Dios no me está supuestamente agarrando las manos, entonces yo voy a cometer cosas malas, voy a maldecir a mi esposa, voy a cometer muchos errores porque, bueno, yo soy así. No. Ahí cuando tú empiezas a portarte mal, vas a conocer a otro Dios, que es el mismo Dios, pero el otro lado de Dios, que es la justicia. Eso es como una mujer le dice a su hijo, mira, te advertí 3 veces que no hicieras esto, hiciste esto 3 veces, pero si lo haces a la 4ª, tú vas a ver las consecuencias. Voy a hacer esto, te voy a quitar esto, no vas a poder hacer esto y esto. Entonces, así es. Pero si ese hijo obedece a su mamá y le hace caso, va a ver el lado bondadoso de su mamá, donde le va a decir, gracias hijo, eres un buen hijo, te has portado bien, vente, yo te amo. Pero si sigue haciendo lo malo, va a ver el lado severo de su mamá. Por eso que nosotros siempre tenemos que aprender, no volvernos locos, aprovecharnos de las personas, humillar a las personas, maltratar a las personas, siendo creyentes y esperar que Dios nos dé un besito o nos dé un abracito. No puede ser. Entonces vamos a ver el lado fuerte de Dios. Por eso que yo siempre digo eso, y no depende de Dios, depende de nosotros, porque el ejemplo que dice una mamá le advierte a su hijo y su hijo sigue haciendo lo malo, ya no es culpa de la mamá, es culpa del muchacho. Entonces, además de esto, cuando dice que se fue lejos, y aunque él luego volvió, que lo vamos a ver ahorita, está el factor tiempo, donde muchas personas juegan a la candelita y se pueden quemar con el factor tiempo. Debemos tener cuidado con el factor tiempo. Les explico un poquito para que ustedes entiendan, porque ahí dice, usted no se ha preguntado a veces y dice, oye, pero esta persona sí trata mal a esto sí hace esto, cuando toma maltrata a la familia, esta persona es así, y entonces vemos como que hacen el mal y ya, o sea, como que no les va a pasar nada. Ese es el error de todo el mundo. Entonces, eso no lo podemos hacer nosotros, porque tarde o temprano esa persona que está haciendo eso va a ser juzgado por Dios. Entonces, ahora, en este caso el factor tiempo, escuche, el factor tiempo, porque ese se fue lejos y volvió después de un tiempo. Quiere decir que el factor tiempo es algo importante en esta enseñanza. Quiere decir que el factor tiempo te puede beneficiar o te puede perjudicar. Porque cuando leemos la parábola, vemos que a uno lo perjudicó porque le dio el talento y no hizo nada. Y a los otros 2 lo benefició porque le dio el talento, se portaron bien y lo multiplicaron. Quiere decir que el factor tiempo te puede perjudicar o te puede beneficiar, depende de ti. Mira este ejemplo que da Dios en Mateo 24, desde el versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa? Fíjense, el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa. Está hablando de la responsabilidad que Dios nos da. Ok. Al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. Fíjense, su señor venga, quiere decir que va a regresar, le dio una responsabilidad y si lo consigue todavía portándose bien, siendo fiel, lo va a recompensar. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Está hablando de la recompensa. Cuando llegues al 48 viene ahora el que se porta mal, el que el tiempo lo perjudicó porque no buscó a Dios, no hizo lo correcto y se aprovechó. ¿Sabe que las personas cuando hacen un mal o caen en tentación o maltratan a alguien es como que la vida continúa igual? No.
va a llegar un momento que Dios puede juzgar a esa persona. ¿Qué dice el 48? Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí está. Entonces la consecuencia es severa. Dice, se aprovechó, comenzó a golpear, a tomar, a portarse mal y en el momento menos esperado vino y le pidieron cuenta. Entonces quiere decir que el factor tiempo, diga conmigo, voy a aprovechar el tiempo. Voy a aprovechar el tiempo para mi beneficio. para mi beneficio. No voy a malgastar mi tiempo. No voy a malgastar. Porque Dios todo lo ve. Porque Dios todo lo ve. Y todo lo conoce. Y todo lo conoce. Ok. Segundo, cuando habla del factor tiempo, el otro problema del tiempo es que cuando las cosas se tardan pueden desesperarnos o desanimarnos. Como a veces oramos y las cosas no se dan en el momento. Entonces yo te aconsejo a ti que aprendas a descansar en Dios, porque si no el tiempo te va a desesperar y te va a desanimar. Entonces debes aprender a esperar en Dios. Ay, es que yo estoy orando por un carro y no me lo ha dado. Yo estoy orando por una casa, por una esposa, por un mejor trabajo. Sigue orando, sigue siendo fiel hasta que se den. Si te desanima, entonces el factor tiempo te va a perjudicar si no entregas esa carga a Dios. Ahora, también el factor tiempo es una bendición porque nos prepara para el ministerio. Vamos a ver este ejemplo de Moisés que está en Hechos capítulo 7 del 20. Cuando Esteban narra la historia de Moisés, vamos a aprender de esta parte. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Okay. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Ok, ¿y fue enseñado Moisés en qué? En toda sabiduría. De los egipcios. ¿Y era? Y era poderoso y en sus palabras y obras. Dios lo estaba preparando, pero fíjense esto, el 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ok, entonces le vino al corazón visitar, quiere decir que Dios a los 40 años despertó su llamado, pero Moisés no estaba preparado. Dios le iba a mostrar para que a lo que él lo llamó, que era libertar a los hijos de Israel, pero él quiso hacer las cosas por su propia cuenta, no esperó, se desesperó. Sigue. El 24. Sí. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Sigue. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Claro, no habían entendido porque aplicó la forma que Dios no le estaba diciendo que hiciera la cosa. Y así hay muchos pastores, líderes, padres, hijos, que quieren manipular, hacer las cosas a la fuerza, engañando, hostigando. Así no funciona esto. Eso es carne. La Biblia lo dice que eso son cosas carnales, envidia, ira, contienda, disensión. Ejecutar las cosas así, eso no sirve. Sigue leyendo. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Seguro tú quieres matarme como mataste ayer al egipcio. Viste, todo el mundo se dio cuenta de lo que hizo Moisés. O sea, querer libertar al pueblo de la forma humana, lo que hizo fue rayarlo. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí. Pasado 40 años en el desierto, Dios tuvo que prepararlo. Ok, luego.
en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Salta al 34 ahora. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Ahí está. Entonces mira lo que pasó. Después de 40 años, en el proceso de Moisés fue enviado. Por eso que tú tienes que aprovechar el tiempo, escucha, para examinarte, para cambiar, para preparar tu corazón para servir a Dios, para ser más humilde, más obediente, para orar por ti, para entregar tu vida a Dios. No uses el tiempo cuando las cosas se tardan para agarrar atajos, para hacer las cosas de tu forma, para obstinarte. No uses el tiempo para eso. Usa el tiempo para tú cambiar, como Moisés. 40 años en el desierto lo cambiaron. Imagínate, en el desierto no hay nada, pura arena. De repente sacaban agua de un pozo, de un río o de un oasis y estuvo ahí. Entonces, en ese desierto lo hizo reflexionar, lo hizo hacer doblegarse. Entonces, eso lo necesitamos nosotros. El tiempo es un factor bueno cuando lo usas para cambiar y prepararte, pero es un factor malo cuando te desespera. Entonces, volviendo a Mateo 25, seguimos con la parábola de los talentos, el verso 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Fueron buenos mayordomos, ¿se dan cuenta? Sigue. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Entonces, quiere decir que no se corrompieron el tiempo, como dice que se fue lejos su dueño, no se corrompieron, no hicieron cosas malas, se mantuvieron fiel. Aunque no lo estaba viendo el dueño, cumplieron con su responsabilidad, que es nuestra responsabilidad, una esposa, esposo, los hijos, la iglesia, el ministerio, nuestra responsabilidad. Sigue. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Ahí está. Uno lo escondió, que ese fue el que va a recibir el regaño. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Ok, fíjense, uno lo escondió por miedo, por temor, conociendo que Dios era severo también, que era amoroso, pero era severo, fue y lo escondió. Entonces, y dice que vino el 19, ¿cómo dice? Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos Después de siervos. mucho tiempo vino el Señor. Quiere decir que tarde o temprano vamos a rendir cuenta. Entonces yo digo, ¿por qué no nos arrepentimos ahorita de las cosas malas? ¿Por qué no restauramos nuestro hogar ahorita? ¿Por qué no perdonamos ahora? ¿Por qué tenemos que esperar que venga Dios y use otra forma para disciplinarnos, para corregirnos? ¿Por qué no cambiamos ahorita? Sigue. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Bien, buen siervo y fiel. Ajá. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ten cuenta que este es un camino de recompensa. Sigue. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Ok, también el que recibió 2, ganó 2. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que se había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y Fíjense, recoges. conociendo eso, lo hizo. ¿Qué más? Conociendo que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo tuyo. Imagínate, le devolvió
lo mismo que le dio durante años, durante un tiempo. O sea, no puede ser la misma persona hoy, dentro de un mes, dentro de un año, dentro de 10 años. Tenemos que cambiar. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos transforme. Tenemos que llevar fruto. No podemos quedarnos igual. Dios nos llama para cambiarnos por su amor, para perdonarnos, para restaurarnos, pero debemos dejar que Él haga eso en nuestra vida. 27. No, ¿por dónde va? 26. Ok. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego Mira, no se siervo malo y negligente, sabías, ¿ve? Sabías. O sea, Dios no le reclama algo que no sabía. Él sabía cómo era Dios. Tanto era bueno, tanto era fuerte. Ajá. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo Entonces que tiene dice, hubiera recibido lo que es mío, dijo su dueño. Quiere decir que Dios nos da las herramientas, Dios nos da las habilidades, los talentos, es para recompensarnos. No para ser como este siervo que por miedo, por negligente, en vez de usar el talento para ser recompensado, usó el talento para ser juzgado porque no lo activó. Quiere decir que Dios nos da, o sea, por ejemplo, Dios me llamó cuando yo me convertí, yo empecé a orarle a Dios para que tú me llamaste, luego un tiempo me dijo, tú eres pastor. Yo comencé después de un tiempo a ser pastor, pero ¿por qué Dios me dio el pastorado y me dio las herramientas, el talento, todo y los dones del Espíritu Santo? Porque Dios me quiere recompensar, me quiere honrar por servirle. No solamente me va a honrar en la tierra, también cuando entre el reino de los cielos me va a recompensar. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que activar, o sea, Dios nos da las cosas, es porque en el corazón de Él es que quiere honrarnos. Entonces, debemos portarnos bien, debemos hacer las cosas bien, debemos ser honestos, no podemos ser cristianos tramposos, morbosos, mentirosos. Cristiano haciendo lo que nosotros queremos. No, estás acumulando para ti juicio. Tienes que ser un cristiano sumiso a Dios, que honre a Dios, que si cometes una falta, pídele perdón, pero aléjate de esa falta. No sigas cometiendo esa falta. Entonces, aprovechemos bien el tiempo, porque Dios es un Dios de recompensa. Aprovecha el tiempo, el talento, el don para servir, para ayudar. No tienes que esconder lo que Dios te dio. Dios nos da esa oportunidad porque nos ama, quiere honrarnos, bendecirnos, ayudarnos, pero debemos ser fieles mayordomos y recibiremos la recompensa. Mira lo que dice el verso 28, que es fuerte. Quitadle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Ahí está. Le va a quitar el talento y le va a dar al que tiene 10. Y no dice al que le dio 4, al que tiene 10. ¿Por qué le va a dar al que tiene 10? Porque el que tiene 10 se portó bien y ensanchó su corazón. Se amplió su corazón para servir. Cambió. Dios lo transformó y Dios ahora le va a dar más bendición. Más responsabilidad, pero aún más bendición. Entonces, no tenemos que ser así. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé un corazón conforme a su voluntad para poder honrar su nombre, engrandecer su nombre y servir a Dios. Debemos ensanchar nuestro corazón. Miren, mis hermanos, si Dios te llamó, si naciste de nuevo, si te congregas, si ya eres creyente, busca recompensa. Usa el talento. Si no sabes lo que Dios te llamó, bueno, ora, pídele a Dios. Pórtate bien, comienza portándote bien con tu esposa, con tu esposo, si eres hijo, con tu papá. Comienza a ser un buen estudiante, un buen trabajador, un buen profesional. Comienza a hacer bien las cosas. Si eres herrero, haz las cosas honestamente. Comienza a ganar bendición.
Y el Señor te mostrará qué vas a hacer. Comienza por tu casa, como cuando lo leímos. Y luego el Señor te dará responsabilidades en su reino para que pueda esa responsabilidad. Porque si tú maltratas a tu esposa y quieres ser pastor, vas a maltratar a las ovejitas. Entonces comienza a cambiar, comienza esa transformación, porque dice que le dio sus bienes y se fue lejos. Entonces ese tiempo que se fue lejos, déjalo, úsalo para tú cambiar, para transformar, porque ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos transformados y bendecidos. Así que Dios me los continúe bendiciendo 1,000 millones de veces más. La pastora, los anuncios. Amén, amén. Ahorita Jonathan y Sonic están de vacaciones. No sabemos en qué martes, si este o el otro. Vamos a ver. Sí. Bueno, quería acotar a la prédica que Dios nos dio talentos a todos nosotros. Y tenemos que preguntarle a Dios, si tú no sabes cuál es tu talento, tu don, preguntarle a Dios, ¿para qué me llamaste, Señor? Y de seguro, y te lo aseguro, que Dios te va a contestar. ¿Te acuerdas cuando Dios te dijo a ti que eras intercesora profética? Sí, y yo no sabía qué era eso, y tuve que formarme, porque ni siquiera nunca había escuchado esa palabra. Entonces Dios te lo va a revelar, y después cuando te lo revele tienes que fluir en tu don y en tu talento. Ok, bueno, los martes por ahora no vamos a tener estudio bíblico porque los pastores Jonathan y Sonic están de vacaciones, descansando. Entonces lo vamos a anunciar cuando volvamos a estar los martes con ellos. Los miércoles y viernes posteamos nuestras enseñanzas semanales. Los jueves tenemos el servicio de oración a través del chat de la iglesia, y los domingos por aquí tu prédica a las 2 de la tarde. Así que no te lo pierdas. Así que muchos besos, Bachik. Chao, chao, chao. Dios te bendiga.